Bien, estamos con posibilidades de Televisión Pública Noticias de hablar con Gustavo Gravia, seguidor de las barras y demás. Gustavo, te saluda Juan Carlos Fernández. La pregunta concreta es, digamos, más que una pregunta, una reflexión, ¿no? ¿Sigue pasando lo mismo a pesar de que hemos batallado contra la violencia? Sin embargo, dentro de los mismos estadios siguen habiendo hechos como el que lamentablemente padecemos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Juan Carlos, para vos y para toda la audiencia de la TV pública. Sí, es cierto que la violencia sigue instalada en los estadios de fútbol, aunque en este caso en particular está lejos de la violencia habitual que nosotros tratamos casi en forma cotidiana con la violencia barra brava. Tengamos en cuenta que acá nada tuvo que ver la barra brava de Belgrano, que de hecho ocupa su lugar en la tribuna de enfrente de donde sucedió el hecho. Por eso me parece que este hecho nos desnuda aún más como sociedad en general y como sociedad futbolística en particular, ¿no? Porque habla de un germen, de una violencia instalada en el mundo del fútbol que excede por completo la violencia organizada, institucionalizada por las barras bravas, que está armada alrededor de un negocio ilegal. Ese es un tipo de violencia que es la que generalmente provoca las víctimas fatales en el fútbol argentino, pero hemos visto que hay otro tipo de violencia muy creciente en los últimos 15 años que tiene que ver con la intolerancia, con la violencia del hincha común, que se está convirtiendo cada vez más en un proto barra brava y que cuando las circunstancias en masa lo ameritan, termina transformándose en un barra brava que provoca lo que ocurrió el otro día en el estadio Mario Alberto Kempes, la muerte de un aficionado, porque más allá de que haya comenzado la pelea por un hecho ajeno al fútbol, un hecho policial, el desarrollo de lo ocurrido sí tiene mucho que ver con cómo se vive el fútbol en la Argentina, ¿no? Porque quien acusa a Emanuel Balbo para sacárselo de encima, el famoso Oscar Zapito Gómez, que hoy está acusado de instigador, no grita, es un delincuente, atrápenlo, me robó el celular, me robó la billetera, no. Habla en código futbolero sabiendo que eso va a generar un efecto inmediato en el resto de la gente. Grita, es hincha de Talleres, como ser hincha de un equipo contrario y estar en la tribuna equivocada, cosa que además no lo era, pero no importa. Lo que yo quiero remarcar es el código que se maneja hoy en las canchas de fútbol. Ser hincha de un equipo contrario y estar en esa misma tribuna amerita a que te muelan a palos hasta tu muerte, ¿no? Ahora, Gustavo, está la sensación instalada, digo, después de un proceso de renovación, entre comillas, de la AFA, que nada cambia. Respecto a lo de Balbo, hubo un comunicado de la AFA, otro de Belgrano de Córdoba. Desde lo conceptual, correcto, pero los dos sin contenido. A ver, creer que esta AFA iba a modificarse, a mí me resultaba utópico, porque en realidad para modificarse tiene que venir gente que quiera cambiar el status quo, y este no es el caso de la AFA, o por lo pronto no, como mínimo, yo creo que no es el caso de la AFA en ninguno de los aspectos que va a tratar esta AFA, pero en la violencia seguramente no, porque son los mismos dirigentes que en sus clubes viven pactando con los barra bravas, que son los que tienen que combatir la violencia, lo cual ya es llamativo, pero ni siquiera lo hacen desde los actos formales. La AFA lo único que hizo fue sacar un comunicado vergonzoso 48 horas después y ni siquiera obligó a los clubes participantes del torneo al día siguiente de que sucedido el hecho a salir a los estadios con una pancarta, una bandera, un cartel pidiendo que se acabe la violencia del fútbol, pidiendo justicia por Emanuel. Ni siquiera los jugadores salieron con un brazalete negro en señal de luto que debería estar envolviendo a toda la sociedad futbolística. La AFA hizo un comunicado absolutamente neutro, vergonzoso, diciendo que ellos van a dar la pelea contra la violencia en el fútbol como la vienen dando en todos estos años. Bueno, si va a ser como la vienen dando en todos estos años, agárrense porque vamos a tener más de lo mismo. Gustavo, ¿qué pasó con Tinelli? Se habló de un pico de estrés, renunció a la AFA, pidió licencia en San Lorenzo, larga, por cierto. A mí me parece que se dan las dos cuestiones congruentes. De cualquier manera, si vos tenés un pico de estrés muy preocupante para tu salud, también uno imagina que abandonás todas las funciones, no solamente el fútbol, y una hora después de renunciar hacía un tuit festejando su regreso próximo a la conducción televisiva. A mí me parece que a Tinelli lo que le pasó es que él intentó ingresar en la AFA como un cambio, como una renovación. Habría que ver si esto
esto se hubiese producido. Yo tengo algunas dudas, pero bueno, habría que verlo. No lo logró en aquella famosa votación del 38-38, fue cediendo terreno, fue haciendo algunos arreglos con la dirigencia actual, creyendo que iba a tener margen de maniobra, y se dio cuenta que no iba a tener ningún margen de maniobra. Me parece que se dio cuenta nuevamente que todo el poder del fútbol rechazaba su presencia, y eso fue lo que le generó el famoso pico de estrés. Me parece que lo que le genera el famoso pico de estrés no es un cansancio físico, sino darse cuenta que el mundo del fútbol por lo pronto rechaza las formas y el contenido de Tinelli, y que lo que él creía que podía hacer en el cargo de dirección nacional y en el cargo de la Superliga era obvio que no lo iba a poder llevar adelante, y bueno, por eso renuncia. De cualquier manera, habrá que ver cómo sigue esta historia, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de esta AFA con Chiquitapia? A ver, yo no tenía expectativas en la previa, pero siempre mi lema es, bueno, para ver si hay alguien que Rengo, yo tengo que verlo caminar. Con lo cual dije, yo conozco la historia de Chiquitapia, conozco la historia de Angelici, que son los dos hombres fuertes del AFA. La historia no los avalaban, pero eso no significa que puestos ante una nueva oportunidad histórica cambien sus modos de actuar, sus maneras de actuar, y lleven la transparencia y la honestidad y un montón de cuestiones que uno espera de la dirigencia del fútbol argentino. Bueno, en 10 días dilapidaron esa oportunidad histórica. Uno ha visto todo el manejo que han tenido con la cuestión de la elección del técnico argentino y el despido de Bausa, y las operaciones ya de prensa que ejercieron desde el primer día, y lo único que hace es ratificar que las sospechas previas que uno tenía sobre cómo iban a accionar lamentablemente se están cumpliendo. Gustavo, la última, agradeciéndote, estás trabajando en la radio, saliste acá a tener este contacto con nosotros. ¿Es desprolija la salida de Bausa y la posible llegada de Sampaoli? A ver, lo que es desprolijo es que anuncien a la prensa, que hagan audios editados para dar por hecho que Bausa va a ser despedido de la selección, al mismo tiempo que públicamente le están diciendo a Bausa que se va a quedar. La decisión ya estaba tomada. Es decir, vos no podés tratar de hacer un periodo de desgaste para ver si Bausa te renuncia y te ahorrás de pagarle los sueldos que les deben o que faltan para terminar su contrato. Si vos tenés la decisión tomada de echarlo, no hay nada más fácil que sentarlo el primer día, decirle, mire, usted no es nuestra persona, a usted fue elegido por la comisión normalizadora, nosotros tenemos otra persona a cargo, le vamos a pagar como a todo trabajador lo que resta del contrato, y cesamos el vínculo. La verdad es que lo han sometido a una política de desgaste, han hecho operaciones de prensa de muy baja estopa, tratando de limar el poco crédito que le quedaba a Bausa, y eso yo por lo pronto aprendí de chiquito en mi casa que eso no se hace, ¿no? Pero bueno, la dirigencia de la AFA se ve que ha tenido otro tipo de educación para llevar adelante sus acciones. Esperemos que esto le sirva a ver, el repudio generalizado que hubo a este accionar de la AFA, esperemos que le sirva para que cambien los modos y la forma de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Bueno, una jugosa entrevista con Gustavo Gravia, que como siempre nos deja muchos títulos.